es un concepto, la mentira, que sintetiza un conjunto de acciones organizadas desde el ámbito del poder que no solamente en este momento, sino desde muy atrás en la historia, ya desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo un ideólogo sobre el concepto de la mentira, Goebbels se llamaba, que en una frase sintetizaba lo que de última después se transformó en un eje teórico que se desarrolla a lo largo de la historia, se desarrolla, se profundiza. Uno de sus últimos exponentes, Durán Barba, ha sido en ese sentido sumamente efectivo. La mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. La mentira tiene varias caras, ¿no? Varias facetas. Está la mentirilla inocente del niño, que bueno, hizo una picardía y quiere engañar a su mamá y a su papá. Y está la mentira inocente de aquel que trata de proteger a otro y con muy buena intención inventa cosas para proteger a otro, a otra. Y está la mentira que tiene un fin político. La mentira que se instala desde los ámbitos del poder con el objetivo de crear una realidad sobre la propia realidad. O sea, una interpretación de esa realidad que en definitiva determine que quienes nosotros recibimos, o sea, que nosotros quienes recibimos esas mentiras, tengamos la necesidad de tomarlas como ciertas, como verdaderas, y a partir de allí construir nuestra interpretación de la realidad y el cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo votamos, cómo decimos, cómo compramos, cómo vendemos. A veces nuestra propia alma. Vamos a ir a un conjunto de acciones mentirosas que en definitiva parecieran estar de alguna forma en planos diferentes de la realidad y que responden a una misma estrategia política para poder justificar lo que está desarrollándose en nuestro país, que es un proceso de transformación regresivo en el cual la pérdida de derechos por parte de las mayorías y la pérdida de derechos económicos por parte de los trabajadores y la pérdida de derechos en verdad y justicia por parte de todos los luchadores es un horizonte que está en el corto plazo y sostenido por muchos. Yo escuchaba con mucha atención el planteo de un tal señor Burgueño que dice representar una comisión de familiares a los cuales se le violaron sus derechos por parte de los tupamaros, de los comunistas, de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas oscuras, de todas esas fuerzas que han querido transformar a nuestro bendito país en algo así como una gran cárcel en la cual se robaran los niños, se trajeran los tanques de Moscú, sé tantas cosas, cuando en realidad lo que pasó fue una dictadura brutal que asesinó, que violó, que torturó, que mancilló los derechos de los uruguayos. Pero hay una cosa que es muy importante, porque se da en el marco de una ofensiva brutal por parte de los sectores más retrógrados del aparato represivo del Estado, a sabiendas de la responsabilidad histórica que tienen, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista ético y legal en la violación de los derechos humanos. Aunque hubieran existido, que no existieron violaciones de este tipo por parte de sectores civiles, nosotros no podemos dejar de tener absolutamente claro la responsabilidad del Estado en el manejo del aparato represivo en su relación con la violación de los derechos humanos. No podemos, porque los derechos humanos los violan los Estados. Ahora, ¿por qué es esto?
¿Por qué es que el aparato del Estado y la responsabilidad del Estado en el mantenimiento de los derechos, en la preservación de los derechos, en el respeto de los derechos, en la defensa de los derechos humanos, es trascendental? Porque es lo que ha sucedido a lo largo de la historia con la violación de estos derechos. Desde el nazifascismo para atrás y para adelante. Desde el primer plan Cóndor y este segundo plan Cóndor que estamos viviendo hoy en América Latina. Desde las invasiones de los Estados Unidos a Grenada, el bloqueo a Cuba, Vietnam, bueno, todo lo que de alguna forma sabemos. La violación de los derechos humanos se lleva a la práctica por parte de aquel sector de la sociedad y el Estado que tiene el monopolio del uso de las armas. Y el monopolio del uso de las armas, que es para la defensa, después entraremos en ese tema también, ¿no? Que es para la defensa, basándose siempre en una hipótesis de guerra de la construcción de las Fuerzas Armadas, una hipótesis de posibles ataques y demás. La defensa de los derechos de todos los ciudadanos, se ejerce en realidad desde el Estado la violación de los derechos de todos los ciudadanos. Entonces los convenios internacionales son los que determinan. Son esos convenios internacionales los que dicen claramente desde todo punto de vista y que están firmados y signados por el Uruguay lo que significa la violación de los derechos humanos y la imprescriptibilidad de los mismos como violación, como delito punible, como delito no proscribible, que tenemos el derecho de reclamar como ciudadanos sean cumplidos estos convenios, estos acuerdos, estas leyes firmadas por nuestro país, que son leyes que nos obligan a todos, obligan al Estado, obligan a los distintos gobiernos, obligan a las Fuerzas Armadas, obligan a todos los ciudadanos, como obligan las leyes nacionales a todos los ciudadanos, obligan a todos los ciudadanos, repito, a cumplirlas. Entonces, cuando este señor sale ahora, después de que salió Manini, a respaldar a los viejitos torturadores, violadores seriales, asesinos, corruptos porque también robaron, porque también hicieron todo tipo de desmanes. Cuando aparece este señor Burgueño, nosotros tenemos la necesidad de no solamente hablar de que está mintiendo, sino además cómo interpretamos esta actitud en el marco de una coyuntura histórica en el cual los sectores más reaccionarios y más fascistas de la sociedad acceden al Parlamento en el marco de una coalición política que va a dejar muchas consecuencias negativas para nuestra sociedad, ¿no? Y no es esto obra de la casualidad. Este señor no sale de la forma que sale, ni el señor senador sale de la forma que sale, ni los que callan e integran su coalición, la inmensa mayoría de quienes hoy la están integrando, están en esa actitud, son inocentes. Es casualidad lo que está pasando. Obedece a una estrategia que tiene como objetivo pagar por parte de quienes van a llevar adelante una política económica muy embromada y social y violación de derechos y demás, pagar lo que ha sido la incorporación a sus filas de los sectores más retrógrados de la sociedad, ¿no? No queremos dejar de mencionar esto porque hay un hilo conductor que durante todos estos años estuvo limitado, estuvo en algunos momentos hasta escondido, porque era muy vergonzante salir a reivindicar los derechos de los violadores de los derechos humanos, y que en este momento histórico están aflorando por todos lados como honguitos. Y bueno, y el pueblo se va a encargar de darle el destino que tiene que darle a estos hongos. Pero hay un tema fundamental, que es el tema de la justicia.
La separación de poderes en este momento, en este país, está seriamente cuestionada. Se está violando la separación de poderes por la actitud que están llevando adelante desde el Parlamento estos señores, y hablo de Manini Ríos y hablo de toda la playa de fascistas que lo acompañan. Están violando los derechos fundamentales de una sociedad democrática en la que están consagrados en función, entre otras tantas cosas, de la separación de poderes. Y están cuestionando que más allá de los errores humanos que pueden existir en la aplicación de la ley, que a veces es muy fría y solamente está escrita, están cuestionando un ordenamiento legal que cumple a rajatabla, está cumpliendo a rajatabla con lo que son los convenios internacionales desde el punto de vista de los derechos humanos. Y bueno, y no es casualidad que salga este señor burgueño que no representa a nadie, y que está teniendo prensa, y que le están dando prensa en muchos lados, a hablar de los familiares de los que sufrieron el accionar de los grupos de guerrilleros y demás. Yo les quiero recordar que la inmensa mayoría de los presos políticos fueron presos políticos de organizaciones legales. La inmensa mayoría de los desaparecidos fueron desaparecidos de organizaciones políticas que funcionaban en forma legal, de dirigentes del movimiento sindical, de dirigentes del movimiento estudiantil, de militantes de partidos. Y que acá la guerra fue contra el pueblo, no fue contra organizaciones. La guerra fue contra el pueblo. La guerra fue como de alguna forma se está transformando ahora, entre dos modelos de sociedad. Uno que luchaba por una sociedad más justa en la cual los derechos de los trabajadores, de quienes estaban postergados históricamente, de quienes vivían en términos absolutamente lamentables en cuanto a sus derechos y demás, pudieran alcanzar una sociedad más digna, más justa, pudieran tener derechos laborales, ¿no? Como los peones rurales, como las empleadas domésticas, pudieran tener derechos sindicales, como el fuero sindical, ¿no? Como el tiempo para poder realizar la tarea trabajando, y la tarea también defendiendo los sindicatos. Todo eso por lo que se peleaba, todo eso por lo que se peleó, y todo eso que avanzó tanto en 15 años, era inevitablemente una disputa de poder. Eso sí es cierto. Porque estaban acostumbrados a que fundían el transatlántico y no pasaba nada, ¿se acuerdan? Y se acostumbraron después con el banco de crédito, con todo, a robar descaradamente, a robar el salario de los trabajadores. Estaban acostumbrados a que hacían tin en la comisaría y se llevaban en cana a los dirigentes sindicales y no pasaba nada, absolutamente nada. Bueno, ese es el mundo desde el cual se construyó el proceso brutal de la dictadura, y que trajo aparejado que miles y miles y miles de uruguayos acá en el exterior fueran, en definitiva, los destinatarios de esta mentira organizada que hoy se quiere justificar, que en realidad tuvo un objetivo: parar el ascenso de organización y de construcción de poder de las fuerzas populares, e imponer una política económica que terminó trasladando a los sectores de poder del Uruguay, y desde el Uruguay a los sectores de poder del imperialismo, las mayores sumas de dinero y de prácticamente todos los últimos 50 años. La expoliación brutal a la que fuimos sometidos. Y bueno, esa es la verdad. Y hay otras mentiras que están concatenadas con esto, que parece que no tienen nada que ver. Yo escuchaba el otro día a este señor que es ministro, que es médico, que ejerció como pediatra, sin serlo, decir que el principal barrera de contención del coronavirus es el ejército. A ver, ¿cómo encontrar las palabras justas para que
no se transforme las palabras en malas palabras, de acuerdo a como nos decían nuestros padres. Los médicos, los enfermeros, aquellos que están en la primera línea de fuego, aquellos que están siempre en la primera línea de fuego para todo y que han estado para todo en esto. ¿No son esos la primera línea de contención? ¿Qué hace un hombre con una metralleta que va a matar a balazos a los virus que quieren entrar por la frontera? Hablan de millones de horas conteniendo en la frontera. ¿Conteniendo qué? ¿Qué están conteniendo? ¿Hay una hipótesis de guerra con Brasil? ¿Hay una hipótesis de guerra con Argentina? ¿Uruguay podría sostener 10 minutos una guerra? ¿Cuál es la hipótesis a partir de la cual? Que no dejan entrar, que no dejan entrar gente que podría trasladar el coronavirus, en fin. Pero ¿esa es la primera línea de contención? No. La inmensa mayoría, pero la más absoluta, más del 90% de los casos que se han desarrollado coronavirus en el Uruguay son de transmisión interna. No entran por la frontera. Entran algunos en la... Es cierto, muy pocos, en Rivera, en Echuí, en Artigas, en las zonas de frontera. Pero si lograron bajar de 40 o de 50 o de 60 a 30, me parece que la inversión y la real dimensión de lo que significa en la contención del coronavirus, ese brutal despliegue que se está haciendo, es injustificada. El marketing político sigue teniendo una importancia muy grande y forma parte también de la mentira. Yo quiero reivindicar acá a los médicos, quiero reivindicar a los enfermeros, quiero reivindicar al personal de limpieza de los sanatorios, de los hospitales, a todos aquellos que hoy están laburando de la forma que están laburando. Quedan otras cosas, porque la mentira tiene muchas patas. Mis saludos a una señora ex diputada que estuvo 2 veces en la Cámara de Diputados, que fue edila, y que el otro día, sin dar nombres, que el otro día hizo una reivindicación del SACUDA y una reivindicación de todos los niveles de organización que existen hoy en esa parte de la sociedad que tanto necesita el apoyo cultural y el Estado presente, y de tal forma lo hizo que desnudó las mentiras de quien tenía delante.